Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Muchos oyentes estabais preguntando que qué pasaba con la fábrica, si ya había dejado de emitirse. Pues no. Volvemos después de unos cuantos meses y lo vamos a hacer de la mano de una nueva amiga y colaboradora que, pese a que del tema que vamos a hablar hoy lo hemos tratado con nuestra amiga Nuria Castellano, hoy vamos a hablar con la codirectora del yacimiento de Oxirrinco, Maite Mascor. Muy buenos días, Maite. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, pues Maite, te vas a presentar brevemente. Ya he dicho que eres codirectora de yacimiento, pero preséntate. Yo me llamo Maite Masco Roca, bueno, María Teresa, pero todo el mundo me conoce por Maite. Soy arqueóloga, Ujú. he estado muchos años arqueóloga de la Generalitat de Cataluña y desde el año 92 tengo la inmensa suerte de excavar en Egipto, en el yacimiento de Oxirrinco. El año 92, el doctor Padró, que era profesor de egiptología de la Universidad de Barcelona, pues pudo obtener el permiso de excavación del yacimiento de Oxirrinco, una ciudad que está situada a 190 kilómetros al sur del Cairo, en la zona que recibe el nombre de Egipto Medio. Fue una ciudad con una larga tradición histórica y arqueológica y muy importante en diversos aspectos de su cultura. Y a partir del año 2019, la doctora Esther Pons y yo somos las codirectoras del yacimiento hasta hoy. Esperamos que estaremos muchos años y volvemos, si todo va bien, en noviembre. Nosotros siempre excavamos noviembre-diciembre. Sí, es la época más o menos. Y también, como tú sabes, estuve en noviembre con José Ramón, ahí en el Valle C2. Y sí, noviembre, diciembre son Noviembre-diciembre periodos. o marzo-abril, Sí, también. pero últimamente hacemos Ah, noviembre-diciembre. hay que evitar el calor, ¿eh? Porque allí excavar con calor Sí. es terrible. Bueno, en Oxirrinco hace un poco, bueno, yo soy muy friolera, hace un poco de Sí, frío, pero por lo un menos por po- la noche, un poco de frío. un poco de frío. Que no es lo mismo la zona de Tebas que el Egipto Medio. Sí. Vosotros allí estáis en el meollo, ¿no? Con otras misiones y nosotros estamos un poco más solos. Eh, pero como hace tantos años que excavamos, estamos plenamente integrados en la vida del pueblo del Baj Nasa, Bueno, pues que es nuestra segunda casa. vamos a hablar precisamente de eso, del contexto geográfico. Ya has dicho que está en el Egipto Medio, pero claro, el Egipto Medio es muy grande, ¿no? Entonces vamos a hablar exactamente dónde se encuentra el yacimiento. Has Como dicho ya os, Lhasa, pero sí, como profundiza un ya os poco he más. dicho, está a 190, no, 190, 192 kilómetros al sur del Cairo. Ujú. El Egipto Medio es una zona que siempre se habla del Alto y Bajo Egipto, ¿no? Y el Bajo Egipto pues llegaría hasta Memphis y a partir de aquí es el valle. Pero esta zona hasta llegar más o menos al norte de Tebas, podríamos decir que es una zona un poco diferente, muy rural, con grandes campos de cultivos, el paisaje es magnífico y además tiene la particularidad de que por esta zona discurre el Bar Yusef. Ujú. Sabes que el Nilo en Egipto no tiene afluentes, pero hay una depresión que se inicia al sur de Minia y que llega y desemboca en el oasis del Fayum. Esta depresión natural que los faraones de todas las épocas han intentado siempre tenerla como limpia, incluso la han ampliado para que el agua del Nilo pueda discurrir y desembocar en el oasis del Fayum, con lo cual esta zona es como muy fértil. Y la concesión que tiene la Universidad de Barcelona para poder excavar es en la orilla izquierda, es decir, al oeste del Bar Yusef. Ujú. Es decir, que nosotros, al estar al oeste del Bar Yusef, estamos en una zona de necrópolis. Vale. Nuestra misión
excava sobre todo necrópolis en un amplio marco cronológico, porque va desde la dinastía 26 hacia el 664 a.C., aunque tenemos noticias del yacimiento a partir del siglo VIII, o sea, hacia el 700 a.C., hasta la llegada de los árabes. Lo que pasa es que en el año 640 hubo una gran batalla, la batalla de Bajanasa, se conoce por este nombre, y digamos que los árabes se instalaron en esta zona, aunque no se rompió de golpe la tradición que había cristiano-bizantina, pero poco a poco fue desapareciendo y Bagnasa se convirtió en un centro religioso importante del mundo árabe. Ujú. Eh, Se relaciona Oxirrinco, el pez Oxirrinco, al mito siríaco. Exactamente. ¿Y qué relación tiene este yacimiento con el pez Con Oxirrinco? el pez. A ver, este yacimiento, para poderlo entender, tenemos que ir un poquito antes de la fundación del lugar, porque sabemos que la capital, bueno, sabes que en Egipto está dividido antiguamente por provincias que se llaman nomos, ¿no? La nuestra corresponde al nomo 19 del Alto Egipto. Ujú, La capital, o sea, la ciudad más importante y capital del 19 nomo era una ciudad que se llamaba Seper Meru, que el dios principal era el dios Set. ujú, Me alargo un poco ujú, para ligar. Entonces, el dios principal era el dios Set, por tanto, era un nomo setiano. ujú, Y las diosas principales de este nomo, pues era la diosa Ney, perdón, a la diosa Neftis y la diosa Tueris. ujú, Cuando durante la dinastía 25, que sabéis, la dinastía 25, los faraones del sur, los faraones cushitas, entraron en Egipto, cuando los saítas empezaron a devolverlos hacia el sur, hacia su territorio, también hubo una importante batalla en Sepermeru y la ciudad quedó destruida. Por lo tanto, los saítas fundaron la nueva capital cerca y esta capital se llamó Per-Medjet. Pero en este cambio hubieron muchos cambios y el más importante, o uno de los más importantes religiosamente hablando, fue que Set desapareció del mapa y el dios principal de Per-Medjet es el dios Osiris. Su paredro femenino, es decir, su esposa Tueris, que ya la habíamos visto en la otra ciudad, y ujú, su hijo Dedún, que es un dios que viene proveniente del sur, de la zona del Sudán. Entonces, ¿por qué os explico esto? Porque a partir de este momento, en la ciudad de Permedje, el nombre no sabemos muy bien qué significa per, sí, es casa, casa. pero casa, en Ujú, la antigua lengua egipcia, per es casa, pero Medjet no está muy claro si es un apelativo a que la ciudad estaba entre la zona fértil y el desierto, perdón, o hace referencia a los Medjawi. Los Medjawi eran unos mm, guerreros que venían del sur, por eso a lo mejor trajeron a su divinidad, y que eran como unos soldados que protegían las fronteras y las rutas comerciales. Y Permedjet es una ciudad que siempre ha tenido muy buena relación con los oasis occidentales, sobre todo con Bajarilla. Y a lo mejor este grupo de soldados lo que hacía era proteger las rutas caravaneras que venían de Bajarilla, porque la ciudad se construyó cerca del Bar Yusef, que había un puerto fluvial
que llevaba las mercancías hacia el oasis del Fayum y de allí hacia Alejandría. Después, más tarde, cuando llegaron los griegos, hacia Alejandría. Por lo tanto, en Oxirrinco tenemos la particularidad que la diosa Tueris, conocida por todos como la diosa hipopótamo femenina, protectora de los embarazos, de las mujeres embarazadas, de los partos, en Oxirrinco la particularidad es que se representa como la pez Oxirrinco. Mm. Tú me dirás, ¿la pez? La pez no, en nuestro idioma los peces son masculinos, ¿no? Bueno, es decir, no, pero allí era una divinidad femenina muy ligada con el culto siriaco, y ahora ya sé que me he ido un poco por las ramas, pero porque Plutarco explicó que el pez oxirrinco se comió el pene de Osiris después de que Set matara a Osiris y en su segunda muerte, porque primero sabes que lo colocó en un sarcófago, cerró el Ujú. sarcófago se fue por el Nilo hasta el Mediterráneo, Osiris se ahogó y el sarcófago llegó a la actual zona del Líbano y allí pues el rey cogió el sarcófago y lo colocó en medio de un árbol en el palacio principal y Sisineftis, la hermana esposa fueron a buscarlo, recogieron el cuerpo, lo llevaron al delta, pero ¿qué pasó? Set se enteró, cogió el cuerpo, y entonces fue cuando lo, lo, lo cortó Mm. en 14 pedazos o 21, depende del momento histórico que hablamos, y los enterraron en cada pedazo en una capital del Nomo, excepto el pene, que se lo comió el petroxirrinco. Si piensas un poco, esta historia no tiene no es muy egipcia, porque eh, Plutarco explica, y Sisineftis van recuperando todos los pedazos, que eso también da una alusión histórica a que a recuperar los pedazos y hacer el cuerpo de Osiris, también hablan de la unificación del país, o sea, tiene Ujú. este doble significado. Pues lo momifican ayudados por Anubis, hacen la primera momia, la cual se convierte Osiris en el dios de los muertos y todos los difuntos también se momifican para asimilarse al dios Osiris. Pero ¿qué dice la momificación? Que ha de estar todas las partes del cuerpo, Ujú. incluso los órganos que extraen y colocan en los vasos canopes, también se momifican. Sí. Hombre, el pene del dios era bastante importante Ujú. también para que pudiera nacer su hijo Horus. Ujú. Entonces, como dije, no sé, a mí siempre esta historia me había como diciendo, ¿el pene de Osiris lo pierden? Y claro que la tradición dice, hicieron un pene de madera y Isis se coloca encima y queda embarazada de su hijo Horus. Pero bueno, no era muy así. Entonces, hace unos años, dos egiptólogos muy eminentes, el profesor Goyón y el profesor Yoyot, Mm. dieron una nueva interpretación del mito. Entonces dijeron que, primero de todo, el pez oxirrinco es una pez, es femenina. Si te fijas, siempre lleva la corona tórica Sí, en la cabeza. sí, sí. Y que el pez oxirrinco se tragó el pene de Osiris, que todavía le quedaba un poco de esperma, y se regeneró dentro de la diosa y así pudo ser devuelto para que pudiera engendrar a su hijo Horus. A mí me parece como más coherente. Ujú. Por lo tanto, eh, la diosa Tueris, como os he dicho antes, es adorada en Oxirrinco como la pez Oxirrinco. Y en Oxirrinco hay muchísimos, bueno, muchísimos no, pero hay algunos santuarios dedicados a Tueris y a la Tueris Oxirrinco. Por eso que la relación es importante. También porque, bueno, mejor me estoy alargando No, 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 en demasiado, absoluto, en ¿no? absoluto. También porque
cuando Set eh, eh, cortó el cuerpo de Osiris, se dice que lo hizo en un lugar próximo a donde después se fundó la ciudad de Permetjet. Claro, vosotros me diréis, hablas de Permetjet y de Oxirrinco y no entendemos nada, ¿no? Hemos hablado de Sepermeru, pero esta ya está destruida. En época saíta, la ciudad se llamó Permetjet, como os decía, pero cuando Alejandro Magno llegó a Egipto, y fundó la ciudad de Alejandría, vino acompañado de gran cantidad de colonos griegos que se instalaron en Egipto. Y muchos de ellos fueron a vivir a Permetjet. Cuando llegaron allí, al ver la importancia que tenía la diosa Tueris y la diosa Oxirrinco, le cambiaron el nombre a la ciudad. Por lo tanto, Oxirrinco y Permetjet son la misma ciudad, distinto nombre, según hablemos de época saíta o de época greco-romana. Porque cuando llegaron los coptos, los cristianos, porque la ciudad fue un centro muy importante de culto cristiano, los cristianos le volvieron a cambiar el nombre y le llamaron Pemye, un poco relacionado con el Permetye. Pero claro, ¿por qué se conoce la ciudad con el nombre de Oxirrinco? Porque la época grecorromana fue muy floreciente y también por los miles de papiros que a finales del siglo XIX, principios del XX, era en Hunt, estos papirólogos ingleses, fueron a la ciudad y encontraron miles y miles y miles de papiros, todos no. En Egipto nunca se puede decir, se puede asegurar las cosas, ¿no? Casi todos estaban escritos en griego y nos dan a conocer diversos aspectos de la ciudad, por eso es tan conocida y tan conocido el nombre, todo el mundo le llama Oxirrinco, aunque depende, como os decía, de la época que estemos excavando, tenía un nombre u otro. Has dado una clase magistral Yo es que hablo de... mucho. No, 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 estoy encantadísimo, o sea, y los oyentes seguro que también, porque fíjate que hemos hablado un par de veces o tres con Nuria, pero nunca le he hecho esta pregunta, no, no he caído, y la verdad es que me ha gustado muchísimo lo que nos has comentado sobre de dónde viene ese nombre, ¿no? Y todo toda la historia que hay detrás. Bueno, también has hablado del contexto histórico, ¿no? Desde la 26 hasta los 600 y pico después de Cristo. Ahora vamos a hablar del tema arqueológico, ¿no? Bueno, siempre que hablo con algún miembro de equipo, director o arqueólogo de un yacimiento, sobre todo en Egipto, siempre me habla de una primera época de excavación, sobre todo a finales del 19, principios del 20. Esto es muy bastante común. En Oxirrinco entiendo que también, ¿no? Que hubo, no sé si estuvo Petri por allí en aquella época, sí. Como Pues Petri creo que ha estado en todos en sitios. por todos sitios, gran tipo. Bueno, háblanos primero de esta época y luego ya entramos en el contexto arqueológico actual. Bueno, tendríamos que remontarnos un poquito atrás, porque durante la expedición napoleónica, Vivant Denon pasó por Egipto e hizo un dibujo muy bonito de la columna de un emperador bizantino que se llama Focas, la columna de Focas, que la publicó en su libro, ¿no? De Le Voyage por Egipto. Pero bueno, la ciudad de Axirrinco no ha tenido muy buena suerte, en el sentido que a partir de Vivan Denon tuvieron que pasar muchos años a que fuera excavada más o menos de una manera continuada y bien excavada. Y ha sufrido muchos, bueno, han ido como muchos ladrones buscando, claro, era una gran ciudad, buscando elementos arqueológicos para poderlos vender. Y también como la ciudad, pues, sabes que en la antigüedad las ciudades se construían con adobes. Adobes es la tierra del Nilo fértil, que con arena y paja secados al sol. Claro, cuando los muros de adobe se desmoronan,
este material es un material muy rico en nutrientes. Entonces, los campesinos han ido siempre a buscar durante todas las épocas estos restos de las ciudades, no que las destruyeran, ¿eh? Estos restos de las ciudades que se llama Sebag, y ellos se llaman los Sebagín, ¿no? Han ido a buscar estos restos para poder abonar naturalmente los campos. No es la palabra abonar, pero ya se me entiende, ¿no? Para poder que los campos fueran más fértiles. Sobre todo a partir de las construcciones de las presas de Asuán, que ya no llega la inundación. Claro, ¿vale? Cuando llegaba la inundación, todo se regeneraba, ahora cuesta un poquito más. Al llevarse el Sebag, también, claro, sin querer, pues han destruido partes del yacimiento. Y después los que han querido destruirlo, ¿no? Una cosa son los Sebag y los otros son los ladrones que iban a la caza y captura del material arqueológico. Por lo tanto, ha habido como momentos difíciles del yacimiento, eh, hasta pues, que llegaron Grenfell y Hunt, ¿no? Que iban solo a buscar papiros. No les importaba excesivamente los otros restos arqueológicos, ¿no? Después fue Petri, después unos italianos, y Breccia, que había sido el director del Museo de Alejandría. O sea que han ido pasando como muchos arqueólogos y mucha gente por allí, hasta que en el año, no los voy a decir todos, porque han sido muchos. También hubo el problema de la Primera Guerra Mundial, que se construyó como una especie de vía férrea para los soldados. Bueno, quiero decir que ha sufrido bastante el yacimiento. Después tampoco hemos de olvidar que la ciudad, que estaba situada en la orilla derecha del Bar Yusef, es donde está ahora la ciudad, el pueblo de Bagnasa. Claro, allí tampoco excavamos. Pero bueno, en el año 82 el Servicio de Antigüedades empezó a hacer unas campañas eh, para poder ir salvando el yacimiento. Hasta el año 92, que fue cuando la Universidad de Barcelona y el doctor Padró consiguieron el permiso para poder hacer excavaciones continuadas y excavaciones sistemáticas para poder estudiar todos los niveles del yacimiento. O sea, desde los cristianos, nosotros tenemos cristianos, bueno, romano-bizantinos, griegos, persas, saítas. No hemos encontrado nada más antiguo, aunque Petri habla de unas tumbas del Imperio Nuevo, pero están vacías y tampoco podemos asegurar que lo fueran, no tenemos nada, porque los textos antiguos, sí, cuando hablan de Permetllé, sí que dicen que es una ciudad de nueva planta. O sea que no. Sería como hablar de Aketatón, ¿no? Que tiene un periodo Sí, más limitado, más evidentemente, pero. limitado, pero sí. Lo que pasa es Ujú. que se convirtió por su ubicación estratégica cerca del Bar Yusef y cerca como he dicho antes, de las rutas comerciales, una ciudad importante económicamente hablando. Bueno, pues vamos a ir a ese año 92. Qué casualidad, de las Olimpiadas de Barcelona. Me imagino al profesor Padró con todo su porte y toda su seriedad, que como bien lo recuerdo, pero una maravillosa persona, eso hay que decirlo. Allí en aquel yacimiento, y tú llevarías todavía, en aquella época llevarías pocos años, ¿no? Excavando. Bueno, sí, llevaría bastantes Bueno, años. no. Llevabas eh, bastante años, digo, en Egipto me En refiero. Egipto era la primera vez que iba a La primera excavar. vez. Ujú. ¿Cómo Toda fue, mi, cómo fue ese toda mi primer vida, año? el primer año es el que no se olvida nunca. Claro. El primer año y eso que las condiciones no tenían nada que ver a las de ahora, ¿no? O sea, yo toda mi vida he querido excavar en Egipto y estuve excavando muchos años en Cataluña. Siempre por esto, pues aquí excavábamos de todo, ¿no? Pero a mí siempre me tiraba mucho excavar la época de las colonizaciones. He excavado mucho en Ampurias, he excavado yacimientos fenicios en el Ebro, porque esto me atraía
como, como si me acercara a Egipto, ¿no? Ya sé que no tiene nada que ver, pero bueno, ya me entiendes lo que quiero decir. Y cuando el profesor Padró llegó a Barcelona, y fue porque estuvo en Madrid, en Tarragona, en diversos sitios de profesor, fundó la Sociedad Catalana de Egiptología en el año 88. Y él fue el presidente y yo la vicepresidenta, desde el año 88, que ya son años. Entonces, bueno, él había sido profesor mío en la Autónoma de Egipto, de egiptología. Y entonces cuando en el año 92 pues consiguió el permiso de excavación, claro, él me preguntó, ¿tú querrías venir a excavar a Egipto? Y yo le dije, ¿cuándo nos vamos? O sea, no- claro, toda mi vida había querido ir a excavar a Egipto. La verdad que me costó llegar, pero después llevo 32 años excavando, que son bastantes. Después de Mari Carmen Pérez Díez, eres la más Somos veterana, ¿no? somos los veteranos, sí. Sí, sí, sí. 32 años son muchos años y hemos visto muchas cosas, de Pues todo, ¿eh? El primer año fue, bueno, fue una locura porque llegamos a Oxirrinco. Oxirrinco, a mí lo que más me impresionó era eh, aquella extensión, que es un yacimiento súper grande y que ibas andando mm, con cuidado para no pisar la cerámica. O sea, era esta sensación, no la olvidaré nunca. Vivíamos en una casa que nos había dejado el gobierno egipcio, que era como un centro donde, como os he dicho antes, Bagnasa es una localidad con una larga tradición religiosa árabe y tiene un lugar de peregrinación que se llama la tumba de las 7 doncellas, que eran, cuenta la tradición, que eran siete chicas jóvenes que para no ser violadas se tiraron al Nilo y se ahogaron. Entonces son como unas mártires, ¿no? Bueno, como unas... Y el viernes, el día de fiesta, pues hay mucha gente que va en peregrinación pues, a este lugar santo. Es el gobierno egipcio tenía una casa donde estas personas pues podían comer o lo que fuera, ¿no? Y cuando estábamos nosotros, pues nos la dejaban para nosotros, que tuvimos que comprar todo, desde las camas, sábanas, o sea, que fue como, bueno, esto no es muy arqueológico, pero sí que es muy personal, ¿no? Que tuvimos que montar la casa, pero claro, ¿cuál era el problema? Y cuando llegábamos el último día teníamos que desmontarla. Y además dejábamos, claro, impedíamos que estas personas pudieran ocuparla cuando estábamos nosotros. Y entonces ya se vio que esto no iba bien y, y conseguimos que, como he dicho antes, la excavación, el titular es la Universidad de Barcelona, la Universidad de Barcelona, junto con el Servicio de Antigüedades, pues nos cedió un espacio para que construyéramos una casa y desde el año 99 tenemos nuestra casa en Oxirrinco. Y entonces, claro, ahí estamos muy felices. que en el mundo de la egiptología española es famosa esa casa por las fotos que os hacéis en las escaleras. La escalera, sí, sí, sí. Además es una casa con una idea muy, muy lugareña, ¿no? Tiene la parte pública, la parte privada, como tienen las tumbas o tienen las casas de los árabes. Em, te- la- la- es muy elemental como casa, no sé. Eh, en Cataluña los niños pequeños van de colonias, no sé Mm. cómo se dice en otros sitios, Sí, ¿no? sí, Pero sí, sí, igual, igual. van de colonias. Pues nuestra casa es como una casa de colonias, ¿no? Pero que nos la hemos hecho nuestra. Y la verdad es que vivir en la casa nos ha unido mucho. Nosotros tenemos un equipo fantástico. Mm. Y, y los primeros años, pues esto, pues tenemos un jardincito, tenemos algún árbol frutal, bueno, de estos de mandarinas, tenemos una palmera, tenemos pues menta. Y para llegar a la casa, que está un poco elevada, hay una escalera. Y esta escalera es el sitio donde todos los que vienen a visitarnos, pues han de pasar por la escalera para hacer la foto y dejar constancia de su visita. Y nosotros cada año nos hacemos la foto allí. Sí, se ha convertido en una institución la foto de la escalera.
Estuve hablando contigo hace poco y del tema de que, claro, no es lo mismo la zona de Luxor a donde vosotros No, encontráis. Claro, yo recuerdo por las tardes, noches, pasear por cerca de las tumbas, no al Valle de los Reyes, pero por ejemplo al templo de Bedir el Jabú, podíamos ir andando, los colosos de Memnón, todos estos paseos por las noches eran... pero me comentaste que allí es más complicado, ¿no? En la zona que tú estás es... No puedes ir nosotros, al no pueblo. nos- nosotros vamos al pueblo con permiso y escoltados con la policía. Y nos salimos, bueno, nosotros podemos ir a la excavación, claro, pero cuando eh, está todo muy controlado, estamos solos, allí no hay turistas, no hay nada, bueno, es decir, no hay, estamos allí, llegamos, vivimos en nuestra casa, vamos alguna vez al pueblo, pero pocas veces, y vamos a la excavación. Pues fíjate, Maite, que hemos hablado del cómo aparece el nombre de Oxirrinco, hemos hablado de ese primer año de excavación, bueno, de La campaña. la campaña y la arqueología de los primeros años, pero no nos da tiempo a hablar más de lo que ha sucedido durante todos estos años, la último año, de la última campaña y del futuro, pero lo dejaremos para otro programa. Cuando queráis, a mí me sabe mal que no hemos hablado de arqueología, bueno, hemos hablado de arqueología, pero no de la arqueología de Oxirrinco. Pero lo que sí, que, que da para uno y para más de un programa en el sentido de que, solo muy, muy rápido, para dejar ganas de poder Sí, sí. hacer otra conexión. Nosotros excavamos en una zona que se llama la Necrópolis Alta y allí tenemos eh, tumbas desde época saíta hasta época cristiana. Nosotros no podemos excavar nada que sea islámico Ujú, hasta la época cristiana, pero fuera de las murallas de la necrópolis alta tenemos a casi 2 kilómetros un templo subterráneo dedicado al dios Osiris, donde se realizaban los misterios de Osiris durante el mes de Joyak. Aparte, tenemos eremitorios muy parecidos a los Kelia, no sé si, donde estaban el monje, sí, sí, sí. eremitorios. Y después tenemos un monasterio fortificado Ujú, con una basílica y después también con zonas de culto y con unas pinturas increíbles, bonitas, pero también en la necrópolis alta tenemos algún templo, como es la gran basílica de Oxirrinco, también tenemos una muralla y cerca de la casa una necrópolis de incineración, que esto es muy interesante porque hay muy pocas necrópolis de claro. incineración en Egipto Ujú. de Pues, época oye, tolemaica, por supuesto. pues aviso a navegante, los oyentes van a preguntarme cuándo va a volver Maite. Bueno, pues en breve. En breve, en cuanto puedas, me lo dices y preparamos otra entrevista porque tenemos que hablar de todo esto, de la última campaña, evidentemente, dentro de lo que se pueda, y del futuro. Porque Sí, sí, el futuro tú me la, dijiste la ul- que te jubilarás y no no se acaba. no, Es como Atapuerca aquello, ¿no? Que no se acaba nunca. no se acaba nunca, yo no lo veré. Pero bueno, espero ver mucho, pero totalmente excavado no lo veré. Y de la última campaña ya os podré explicar bastantes cosas porque ha salido la publicación del Nilus, que es la primera noticia que damos. Acaba de salir, es decir, que ya os podré explicar las tumbas tolemaicas, los hipogeos, con todo el material y todas las cosas que hemos encontrado este año. Pues muchísimas gracias, Maite, y en Gracias a breve ti, volvemos contigo a pues Egipto. cuando queráis. Un Muchas, abrazo a todos. muchas gracias. Un abrazo.